hacer una búsqueda estructurada de evidencia se tienen ciertos pasos, entre ellos hacer la debida formulación de nuestra pregunta orientadora, nuestra pregunta de investigación. Entonces, para ello vamos a mirar el concepto, la importancia de esta pregunta, los tipos de pregunta, cómo se estructura en un ejemplo de la que más conocemos, que es la PICO, y seguir, y pues para continuar con la siguiente sesión. Entonces, una pregunta de investigación debe ser explícita, delimitada y estructurada al problema que se desea resolver. La importancia de la pregunta precisa en que ésta nos orienta a la búsqueda y permite que haya una determinación pertinente de los hallazgos y mejora la relevancia de los resultados obtenidos. Planificar la pregunta antes de iniciar la búsqueda es lo correcto para poder sobre ello también definir qué fuentes de información vamos a utilizar y qué términos son los que vamos a llevar a nuestra estrategia para que ésta sea eficaz. Evita la infoxificación al tener una buena definición porque concentra el esfuerzo de identificar la información relevante que necesitamos y que sea pertinente. Eh, bueno, y también con una buena pregunta delimitada y formulada, podemos identificar los criterios de inclusión y de exclusión que vamos a llevar a nuestro proceso general de revisión y hace que ésta sea transparente y reproducible. Nos ayuda también a hacer una buena guía y una aplicación mejor de la evidencia al momento de obtener esos resultados, porque al definirla y al definir detrás todo lo que conlleva, pues tenemos que tener la claridad de lo que se desea obtener en nuestra revisión. El modelo más conocido, el marco más conocido de preguntas de investigación son el formato PICO. Este formato está configurado aunque existen otras y se han propuesto a través de ella. Desde la formulación de esta se han generado otras dependiendo del tipo de estudio y dependiendo de las características poblacionales y demás que se necesitan. Entonces, en esta puntualmente se tiene pacientes que se corresponde a la población. Ahí es donde tenemos que especificar al momento de realizarla qué grupos de edad vamos a incluir, qué género, el estadio de la enfermedad, si hay comorbilidad, si hay un nivel de riesgo, si hay contexto de de la condición de salud. La intervención, la I, no significa intervención, que incluye el dispositivo, el procedimiento, la prueba diagnóstica, la exposición, el factor pronóstico, el factor de riesgo, el agente etiológico al que vayamos a dirigir nuestra búsqueda. El comparador es lo mismo, pero a quién se compara y los outcomes o desenlaces críticos que van a llevar a nuestra pregunta. Entonces, si es de eficacia, si es de pronóstico, si es un estimador de rendimiento, dependiendo de eso, es que se da el mismo marco, porque cuando es de validez diagnóstica, pues no se determina tanto como PICO, sino otras que ahorita ya las vamos a ver, pero esos desenlaces es lo que hacen, lo mismo que la intervención, que podamos utilizar otro tipo de marco generado desde esa misma estructura, desde la estructura base. Aquí tenemos, ay, no había pasado, yo no me había dado cuenta. Es que este está quedando estático otra vez. Ahí ya la están viendo, sí. No, me quedé sin audio. ¿Qué pasó? Ahí Eh, estamos viendo una que dice Marco Pico. Sí, sí, es que no había pasado hace un momento, que es la que acabé de decir, que tenemos población, tenemos intervención, tenemos la intervención con la que se compara y tenemos las variables de resultado. ¿Sí? Seguido de esto, les voy a poner un ejemplo ya realizado.
Entonces, en este ejemplo, vemos que nuestra pregunta general es, en pacientes adultos con esclerosis múltiple, ¿se debe recomendar la rehabilitación vestibular para mejorar la fatiga y los problemas de movilidad? Entonces tenemos el adulto con esclerosis múltiple, con fatiga o problema de movilidad como el paciente o el problema. La intervención, los ejercicios de rehabilitación vestibular, la comparación en este caso no tiene comparador, si es que ahí no estamos diciendo se recomienda la rehabilitación versus tal cosa o frente a tal otra o frente a terapia estándar, bueno, entonces no tenemos comparador. Los resultados, disminución de la fatiga, mejora de la movilidad, mejora de la calidad de vida, reducción de las visitas en urgencias, mejoraría en pruebas de tolerancia al ejercicio y necesidad de la cointervención, serían los resultados. Este es un ejemplo de cómo se formulan las preguntas bajo esta estructura. Pero como les mencionaba hace un momento, hay otro tipo de modelos que se generaron a partir del modelo Picot, que es el más utilizado y más comúnmente utilizado y es el que más frecuentemente se lleva cuando se hacen las revisiones sistemáticas, si estas se generan en función de intervenciones, por ejemplo, de tratamiento. Pero sin embargo, este diseño no se adecua a toda la gama de preguntas que pueden surgir en nuestro contexto en salud. Entonces, se han suscrito otros marcos, entre ellos tenemos el pico terminado en T, porque se incluye el intervalo de tiempo. Tenemos el pico terminado en doble T, que se incluye el tipo de pregunta y el tipo de estudio, pero también tenemos uno que se llama PESICO, que es población, intervención, comparador, los resultados y el entorno y los interesados. Entonces, hay que deseleccionar el tipo de pregunta antes de llevar a hacer la definición de los filtros y de las fuentes que vamos a utilizar para nuestras búsquedas, porque dependiendo de ello es que vamos a identificar si es una pregunta de tratamiento, de diagnóstico, de pronóstico o de etiología, y sobre ello podemos identificar a qué fuentes de información nos vamos a dirigir, cómo vamos a qué tipo de estudios vamos a incluir de acuerdo a la pirámide y a las fuentes que vimos anteriormente. Aquí hay otros modelos también que hay en la presentación para que los puedan consultar cuando estén tratando de definir qué tipo de pregunta y hacia qué se divide, hacia dónde se dirige o en qué marco estructural. Entonces tenemos preguntas de intervención y de etiología y factores de riesgo como la PECO, que también es muy conocida, que es población, exposición, comparación, el comparador o la referencia y el resultado. Entonces, por ejemplo, en APECO podemos decir, en personas con exposición a altos niveles de contaminación del aire, esta sería nuestra exposición, se observa una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, este sería nuestro UCON en comparación con personas con baja exposición, que sería nuestro comparador. Entonces, ahí se ve la diferencia frente a la pregunta cuando es intervención, que es una tecnología versus, por ejemplo, la otra tecnología. También tenemos otra que también ha cogido relevancia, que es la PIR, que es población, índice de prueba, referencia, que es el gol estándar de esa prueba, y diagnóstico, que es la condición o resultado de interés. Esto pues va dirigido cuando tratamos preguntas en función de diagnóstico porque sirven para comparar la exactitud de una prueba diagnóstica frente al estándar. Entonces, el marco Picot ha tenido diferentes variantes y sobre ello es que debemos definir nuestra pregunta de investigación para poder avanzar con el proceso de búsqueda.